Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio de They Never Logged Out, una creación de Deadload. Este nuevo capítulo funciona como la segunda parte del episodio 3, donde conoceremos lo que descubre una de las víctimas que vimos anteriormente, Kevin, el jugador que controlaba al Red Sniper. Pero antes de continuar, recordemos los eventos más importantes del episodio anterior. En el capítulo previo fuimos testigos de lo ocurrido con Ryan, Mark y Kevin, tres amigos que ingresaron al servidor creyendo que sería solo una partida más de Team Fortress 2. Pero dentro, algo los estaba esperando. Uno a uno comenzaron a desaparecer. El Sniper y el Soldier murieron, y solo Ryan logró desconectarse. Sin embargo, al salir del juego, descubrió que sus amigos también habían muerto en la vida real. Poco después, comenzó a recibir mensajes de ellos diciendo que sentían frío, y por qué está tan oscuro donde se encuentran. Sus almas, de alguna forma, habían quedado atrapadas dentro del servidor, corrompidas por la misma entidad que los había cazado. Finalmente, Ryan fue la siguiente víctima, cerrando un ciclo que demostró que, en este mundo digital, morir no significa escapar. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El nuevo episodio se titula Dentro de la llama, y su descripción dice: en lo profundo de los servidores de TF2, algo aterrador sigue vivo. En They Never Logged Out 3, episodio 2, Dentro de la llama, Kevin descubre un nuevo horror oculto tras recuerdos corruptos, una secta secreta, las almas en llamas de jugadores perdidos y una verdad que nunca debió ser descubierta. El video comienza mostrando a Kevin jugando como sniper, poco después del momento en que, como vimos en el episodio anterior, él y sus amigos acordaron disparar ante cualquier amenaza. El sniper se había separado del grupo para acercarse al centro del mapa, donde, a través de la mira de su rifle, observa a un Blue Soldier a lo lejos, mirándolo fijamente mientras ríe de forma inquietante. Kevin decide retroceder y buscar a sus amigos. Al encontrarse con Mark, quien juega con Soldier, le dice que pensó que se había ido. En respuesta, solo recibe silencio, mientras el Soldier lo observa con la misma siniestra sonrisa del Blue Soldier de antes, comprendiendo que a quien tiene enfrente no es su amigo Mark, sino alguien hostil. Cuando se aleja de él, se observa que el killstreak revela que el verdadero Mark murió a manos de alguien más. Vemos el momento en que Kevin es visitado y transportado al enigmático mundo del servidor corrupto, más específicamente a un espacio etéreo dentro de este. En ese lugar, se distingue a lo lejos una gigantesca criatura, apenas visible entre la niebla digital. Cerca hay un televisor con interferencia de señal, con Kevin acercándose, y es entonces cuando comienza a cumplirse lo que anunciaba la descripción del video. Recuerdos corruptos empiezan a manifestarse ante él, posiblemente fragmentos de las memorias de jugadores perdidos. Las frases que aparecen en rápida sucesión son las siguientes. Estas frases parecen describir un proceso de transferencia de conciencia. La línea que dice transferencia de identidad exitosa indica que la mente de un jugador muerto fue copiada o reescrita dentro del servidor, mientras que el nuevo host detectado sugiere que el sistema busca nuevos cuerpos digitales para albergar esas conciencias perdidas. La línea que pregunta si ve los colores refleja la confusión mental de quienes han sido corrompidos, atrapados entre la realidad y el código, y el todavía sigue ardiendo implica que uno de ellos sigue consciente, sufriendo dentro del sistema. Esto significa que el servidor parece reciclar las almas de los jugadores caídos, convirtiéndolos en parte del propio entorno,
donde el dolor y la identidad se mezclan hasta perder toda forma humana. Acto seguido, se muestra un breve fragmento de la base Blue, donde 4 médicos rodean el cuerpo sin vida de un mercenario. No se especifica el contexto exacto de lo que están haciendo, pero se escucha un audio invertido que parece advertir algo inquietante. El hecho de que se mencione esto sugiere que los médicos se resguardan de una amenaza considerable, algo que aún permanece fuera de cuadro. Poco después, aparece la silueta de uno de estos médicos, quien se dirige directamente a Kevin, diciéndole que no debió haber visto eso. Sin embargo, se cuela otra frase que dice: «Él vio lo que tú viste». El médico continúa explicando que quemaron a uno de los suyos, y que durante el acto, aquel gritó su nombre. Le revela que nunca escapó realmente de la partida, aclarando que nadie puede abandonarla. Le dice que su cuerpo se ha ido, pero que su código aún recuerda la sangre, y le menciona que ahora pertenece a los oyentes, quienes construyeron el campo. La luz púrpura que antes los contenía ahora está dentro de Kevin. El médico también le advierte que algo, posiblemente la entidad enemiga, está cerca. Le dice que el soldier falló y que Ryan todavía resiste, encomendándole terminar la partida. En ese momento, se muestra fugazmente que Mark nunca estuvo vivo. Finalmente, el médico le pide que no los busque, que ya es uno de ellos, y le ordena iniciar sesión nuevamente, asegurándole que lo esperan en su sala de respawn. Cuando le revela que su cuerpo se ha ido, pero su código aún recuerda la sangre, deja claro que Kevin ya fue absorbido por el servidor, y lo que queda de él es solo una conciencia digital. Los oyentes serían los jugadores que ya perdieron su humanidad, atrapados entre la memoria y el código, capaces de percibir el mundo real pero sin poder regresar. Acto seguido, el sniper se aparta del televisor y nota que una manada de entidades corruptas comienza a perseguirlo. Reacciona como cualquiera lo haría. Intenta escapar desesperadamente hacia una puerta que, en teoría, debería conducirlo a un lugar seguro. No se conoce con exactitud el contexto de esta secuencia, pero considerando nuevamente la descripción del video, es posible que lo presenciado aún forme parte de los recuerdos fragmentados de otros jugadores, atrapados dentro del servidor corrupto. Luego, la escena cambia y aparece un scout, el mismo que vimos al final del episodio 2, a quien intentaban entrevistar tras una expedición en la que solo él regresó con vida. Sin embargo, ahora se revela que este scout había sido corrompido. Mientras el Pyro lo apunta con su arma, un estruendo proveniente del exterior hace temblar el lugar, activando las alarmas. Se confirma que este scout es Ryan, el protagonista del episodio anterior, quien ahora ha sido completamente absorbido por la corrupción del servidor. Mientras otros luchan, al scout lo visitan 2 extrañas entidades. El médico le pregunta si recuerda el fuego, el cual estaba destinado a quemar su nombre. Su cuerpo recuerda el dolor, pero su alma le recuerda a él, y luego hace una especie de absorción de su ser.
este punto, finaliza el episodio. No lo voy a negar, este episodio ha sido más confuso de lo que se esperaba, sobre todo por lo que le hizo el médico a Ryan al final, y qué significa exactamente cuando le dicen a Kevin que termine la partida. Aún así, a pesar de las dudas que deja, este episodio logra ampliar el alcance de la trama, revelando la existencia de un culto, uno de los métodos de transferencia de conciencia humana hacia mercenarios corrompidos, y la presencia de jugadores atrapados, pero no necesariamente hostiles, conocidos como los oyentes, quienes, hasta donde he podido comprender, buscan una forma de romper el ciclo y resolver el conflicto. Es altamente seguro que en un futuro episodio podamos comprender mejor lo que ocurre. Recuerda que también puedes apoyar al creador para impulsar sus proyectos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.